Bienvenidos. Ahora hablaremos acerca de propiedades de las funciones. Los temas a tratar van a ser gráfica de una función, funciones inyectivas, funciones sobreyectivas, funciones biyectivas, simetría de funciones, funciones crecientes y decrecientes y vamos a terminar con algunos ejemplos. Con respecto a las propiedades de las funciones podemos decir entonces que las funciones se pueden clasificar según cómo se relacionen los elementos del dominio y los elementos del rango. En ese sentido, podemos decir que las funciones se pueden clasificar en inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Con respecto a las funciones inyectivas, podemos decir que una función f de a en b, como la tenemos aquí, f de a en b o f que asigna valores del conjunto A hacia el conjunto B es inyectiva, o también es llamada 1 a 1 si no existen dos elementos distintos de A con una misma imagen. Bueno, ¿eso qué significa? Significa que una función es inyectiva si es 1 a 1, o sea que a cada uno de los elementos del dominio le corresponde un único elemento del conjunto de llegada, o sea, del rango. O sea, los elementos del dominio, a cada uno de los elementos del dominio le corresponde un elemento solamente del rango. Y a cada uno de los elementos del rango le corresponde un solo elemento del dominio. Por eso dice que es 1 a 1. Un elemento con un elemento, un elemento con un elemento. ¿Sí? En este caso, esta función de aquí es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque al menos 1 le corresponde el 3, a 2 le corresponde el 6, a 5 le corresponde el 9 y a 6 el 10. A cada uno de los elementos del conjunto de partida, o sea, del dominio, le corresponde un elemento del conjunto de llegada, o sea, del codominio del rango. ¿Listo? En este caso, esta función no es inyectiva porque a 3 le corresponde el 4, a 2 le corresponde el 4, aunque es una función, no es una función inyectiva porque al 4 le corresponden dos elementos del conjunto de partida, o sea, el dominio. Por tanto, deja de ser inyectiva. Con respecto entonces a las funciones inyectivas, podemos decir que la definición de funciones inyectivas nos dice que es posible interpretar gráficamente el concepto de una función inyectiva por medio de la prueba de la recta horizontal, la cual se presenta a continuación. Se dice entonces que una función es inyectiva 1 a 1 si solo si ninguna recta horizontal interseca la gráfica en más de un punto. En pocas palabras, lo que hacemos es que si nosotros tenemos una función como esta, esa función y igual a x cuadrada, y trazamos una línea horizontal, y vemos que esa línea horizontal cruza en más de un punto la gráfica de la función, se dice que esta función deja de ser inyectiva. O sea, en este caso, esta función que les estoy señalando aquí no es una función inyectiva, ¿sí? Esta función que les muestro ahora, que es x al cubo, sí es una función inyectiva porque al trazar una línea horizontal cruza una vez la gráfica. Recuerde que habíamos hecho un procedimiento similar a este, pero con una línea vertical para determinar si la relación o si una relación era una función. En este caso se hace la línea horizontal suponiendo que esto ya es una función. Entonces se hace una línea horizontal y si cruza una vez esa línea horizontal se dice que la función o esa línea horizontal cruza una vez la gráfica, se dice entonces que la función es una función inyectiva. Con respecto entonces ahora a las funciones sobreyectivas, podemos decir que una función f de a en b es sobreyectiva cuando el rango es igual al codominio. Eso significa que todos los elementos del codominio se están usando. Para determinar si una función es sobreyectiva se debe explicitar cuál es el conjunto de llegada o codominio para luego compararlo con el conjunto que resulte del rango. Lo que quiero explicarles es que nosotros tenemos un dominio y tenemos un codominio. Dominio, conjunto de partida, elementos que pertenecen a ese conjunto de partida. Codominio, elementos del conjunto de llegada, todos los elementos. Y rango son los elementos que se usan. En ese sentido, el codominio de rango tienen que ser iguales. Para que sean iguales, todos los elementos del codominio deben usarse. Si eso ocurre, entonces decimos que la función es
sobreyectivo. Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, verificar si la función de variable real f de x igual a x cuadrado menos 1 es sobreyectiva, entonces vamos a tener que mirar o identificar cuál es el codominio y cuál es el rango de la siguiente forma. Entonces, en este caso el codominio de la función son todos o es el conjunto de los números reales. Ese sería el codominio, o sea, los elementos que se usan en el codominio, o sea, los elementos que pertenecen al conjunto de llegada. Y si nosotros venimos acá y hallamos el rango, decimos entonces que y es igual a x cuadrado menos 1, despejamos x y obtenemos que x es igual a la raíz de y más 1, donde y más 1 no puede ser negativo, sino que debe ser positivo. Este 1 que está sumando pasa a restar, entonces concluimos que y es mayor o igual que 1, o sea que el rango van a ser todos los reales mayores que menos 1, o sea desde menos 1 hasta infinito. En ese sentido decimos que el codominio son los reales, que el rango van a ser los números desde menos 1 hasta infinito. Por tanto, no son iguales el codominio y el rango. Concluimos que la función no es sobreyectiva. Muy bien. Con respecto a una función biyectiva, decimos que una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Es decir, cuando todos y cada uno de los elementos del conjunto de llegada es imagen a lo sumo de un elemento del conjunto de partida, ¿sí? Y cuando todos los elementos del codominio se están utilizando. O sea, en pocas palabras, la función es 1 a 1 y además todos los elementos del codominio se usan. O sea, el codominio es igual al rango. En ese sentido, pues podemos determinar si una función es biyectiva o no lo es. Por ejemplo, para comprobar si la función de variable real x cubo menos 2 es biyectiva, entonces se analiza primero que todo si es inyectiva y si es sobreyectiva. Primero, para determinar si es inyectiva, entonces lo que hacemos nosotros es, bueno, podemos hacerlo de dos formas, de forma matemática o de forma gráfica. Para determinar si es inyectiva, entonces lo que hacemos es comparar las dos funciones y mirar si las dos variables son iguales, o sea, si está 1 a 1. O también podemos graficar y trazar una línea horizontal. Trazamos una línea horizontal, cruzó una sola vez, trazamos otra línea horizontal, cruzó una sola vez. La gráfica, por tanto, concluimos que es una función inyectiva. Y después determinamos si la función es sobreyectiva. Y entonces lo que hacemos para determinar si es sobreyectiva es hallar el rango. Y entonces para hallar el rango volvemos a despejar la variable x. Este 2 que está restando pasa a sumar y después se saca raíz cúbica. Ahora entonces decimos que el rango de la función van a ser todos los números reales, ¿sí? Y de esta manera la función sigue siendo sobreyectiva porque es inyectiva y todos los elementos del dominio de rango son iguales, por tanto es sobreyectiva. Y concluimos entonces que la función es biyectiva. Es importante tener en cuenta que hay casos en los cuales al despejar la variable x o que despejando la variable x se vuelve algo bien complejo y bien tedioso. Entonces es por eso que es importante utilizar las gráficas para determinar si la función es inyectiva y sobreyectiva, ¿sí? En este caso, pues concluimos entonces que una función biyectiva es una función que es 1 a 1 y que todos los elementos de rango se usan. En este caso, esta función de esta gráfica aquí es biyectiva. Y esta función de aquí no es biyectiva porque, primero que todo, no es inyectiva porque se están utilizando dos valores en un solo elemento del conjunto de llegada. Y además el 2 no se está usando, o sea que no es ni inyectiva ni es sobreyectiva, por tanto tampoco es biyectiva. Ahora hablaremos un poco acerca de la simetría de funciones. Con respecto a la simetría de funciones, decimos que la simetría es un rasgo característico de las formas geométricas. O sea, las formas geométricas contienen simetría. Y la simetría, entonces, se dice que es la forma en que una función es igual teniendo como centro un eje de coordenadas. Digamos que los polígonos regulares y algunos elementos de la naturaleza como las hojas de los árboles y el mismo rostro humano son simétricos.
me hago entender un poco mejor. Se dice entonces que la simetría puede ser par e impar, y eso depende de un, digamos, de un eje de simetría. Para que me entiendan un poco mejor, vamos a mirar una gráfica y sobre la gráfica vamos a determinar si efectivamente una función es simétrica o no. Miren que en este caso lo que se tiene es una gráfica de una función. Esto es una función, no sé, de cualquier tipo. Es una función, puede ser una función cuadrática, aunque estos extremos de aquí no son característicos de una función cuadrática. Pero podemos, miren, que determinar que esta función es simétrica, porque aquí tenemos un eje que se conoce como eje de simetría, y la gráfica de la función es igual tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. A mí me gusta explicar mucho esto haciéndoles pensar que esto es como si fuese una hoja. La hoja, o hacemos la gráfica en una hoja, trazamos o cortamos la hoja en un punto o la doblamos en esta recta que es el eje de simetría, y al doblar la hoja y voltearla vemos que las gráficas son exactamente iguales, y en ese caso se dice entonces que la función es simétrica. Podemos tener funciones simétricas pares e impares. Las pares son las funciones simétricas que al doblarlas como si fuese una hoja y al voltearlas los brazos son idénticos. Esa sería una función simétrica par. Pero también existen las funciones simétricas impares. Las funciones simétricas impares son simétricas, pero digamos que con un ángulo de inclinación diferente. En este caso lo único que hago es voltearla, obtengo mi función simétrica, mientras que las impares no solo al voltearla, sino al voltearla una vez y al voltearla dos veces es que me dan la simetría. Este tipo de gráficas, por ejemplo, como esta que está aquí, que es la función seno. Esta función seno es una función impar. ¿Por qué es una función impar? Porque si este es mi eje de simetría y yo lo doblo, esta gráfica me quedaría por acá arriba. Y al doblarla otra vez sobre otro eje, en este caso sería este eje, digamos que este eje X, y al voltearla otra vez en este sentido, ya obtendríamos la simetría deseada. Por eso se dice que esta función es impar. Lo que yo quiero explicarles es que si este es mi eje de simetría y yo la volteo, esta gráfica de la función muy seguramente hará esto, ¿sí? Y después tendría que volverla a voltear aquí para que ella al voltearla ya quede una encima de la otra. Eso es lo que quise explicarles. Y se dice que esas funciones entonces son funciones de tipo impar, ¿sí? Porque se tiene que hacer dos veces el doblez. Entonces, esa es una función impar. Por ejemplo, podemos determinar si las siguientes funciones son pares o impares o son ninguna de las dos. Por ejemplo, la función x4 más 5 es una función par, mientras que la función 5 seno de x más x es una función impar. En ese sentido podemos determinar que hay algunas funciones que son pares, hay algunas funciones que son impares. Las funciones trigonométricas suelen ser pares e impares, algunas. No nos vamos a meter mucho allá. Nos interesa un poco más analizar más bien las funciones polinómicas. Se dice que las funciones polinómicas con grado par son pares. O sea, cuando yo tengo funciones polinómicas cuyo grado del polinomio es 2, 4, 6, 8, 10, o sea, par, esas funciones son pares, ¿sí? O sea, su simetría es par. Mientras que las funciones polinómicas con exponente impar suelen ser impares. De hecho, podemos graficarlas y darnos cuenta que efectivamente con exponente par van a ser pares y con exponente impar van a ser impares. Hablaremos también un poco de funciones crecientes y decrecientes. En el análisis de funciones es importantísimo estudiar los intervalos donde las funciones son crecientes y decrecientes. De hecho,
hay funciones que se comportan de forma diferente en diferentes intervalos. Entonces se dice que una función es creciente en un intervalo i para cualquier valor de x1 y x2 si x1 siempre es menor a x2. Entonces es una función creciente. O sea, el valor anterior siempre es menor al valor que continúa, ¿sí? El antecedente es inferior al consecuente. O sea, siempre el anterior va a ser menor al que le sigue. Y se dice entonces que esa función es una función creciente. Una función es decreciente en un intervalo i para cualquier x1 y x2 si x1 es menor a x2. Y en ese caso la función es decreciente. ¿Esto qué significa? Significa que el término anterior o el valor anterior debe ser necesariamente mayor al valor que le sigue. En ese caso se dice que una función es decreciente. Una función creciente, recuerden, va de abajo para arriba, o sea, va de un valor pequeño a un valor grande, mientras que una función decreciente va de un valor grande a un valor pequeño. También tenemos entonces funciones constantes, pero bueno, ya vamos a determinar las funciones constantes. En este caso, esta función es una función creciente porque el valor x1 es menor siempre al valor de x2. Siempre el valor anterior es menor al valor que le sigue. Mientras que una función es decreciente si el término anterior es mayor al término que le sigue. En este caso, esta es una función decreciente. Va para abajo y la función creciente va para arriba. ¿Vale? Por ejemplo, en esta función, una función seno, en esta función seno podemos determinar en qué intervalos la función es creciente y en qué intervalos la función es decreciente. Por ejemplo, en el intervalo de 0 a pi medios la función es creciente. Va creciendo. De pi medios a 3 medios de pi, la función es decreciente hasta aquí. Y la función vuelve a ser creciente desde el intervalo de 3 medios de pi hasta 2pi, y si continúa, pues ahí seguirá creciendo y después decreciendo. Esa es la forma de visualizar una función creciente o decreciente. Muy bien, ¿listo? Bueno, les agradezco mucho por la atención prestada. Espero los conceptos hayan quedado claros. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas, pero muchísimas gracias.